Buenas. Saludos a todos. Aquí el domingo, entre medio de misa, vamos a ver si me da tiempo para llevarle la reflexión esta mañana sobre las lecturas del domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario. Vamos rapidito entonces a la primera lectura, que es del libro del profeta Isaías. Y dice, esto dice el Señor, profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Y esto es palabra de Dios. Vamos entonces a hablar un poquito sobre esta lectura de Isaías primero, y entonces después pues hablamos de las otras lecturas del Salmo. No creo que voy a entrar en la segunda lectura de Pablo, pero vamos a ver qué sucede mientras vaya con la reflexión y lo que tengo aquí escrito, ¿no? Bueno, vemos en la primera lectura que la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios está viva y activa entre nosotros en este mundo. Y la palabra no es solo palabras que están escritas en un papel, que están escritas aquí en este librito, en este misal, ¿no? Es palabra viva. Es la palabra viva, la persona de Cristo. Que dice las Sagradas Escrituras que donde está la palabra está Cristo. ¿Ok? Ahí está, Cristo es la palabra. ¿Ok? Entonces, su palabra lleva su vida, su mensaje, su verdad y el poder para vivirla. Esta es la palabra viva de Dios. Palabra viva. Por las Sagradas Escrituras vemos esa palabra viva en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para podernos concientizarnos sobre la palabra de Dios, ¿no? Sobre lo que es esa palabra viva de Dios? Es tener una Biblia en un lugar permanente, en un lugar prominente. Pero no es en un lugar prominente para que coja, ¿cómo se llama? Polvo, ¿no? O para abrirle en el Salmo 91 o en el 92, dependiendo la Biblia, ¿no? Que mucha gente lo tienen ahí puestecito porque es un salmo tan bonito. No, es para leer esa palabra. La tienes en tu casa, en un lugar prominente, para que te recuerde que debes de leerla, que debes de estudiarla. Una Biblia bien usada, una Biblia que quizás se les estén cayendo las páginas de tanto que se ha usado, es un tesoro. Eso es un tesoro. Dios permite el poder de esa palabra que penetre en tu corazón. Él permite que esa palabra entre en tu corazón, entre en tu vida, cambie tu vida. Esa palabra viva esté actuando en tu ser, en tu corazón, en tu vida, cambiándote, transformándote, dándote poder. Es una palabra que también te consuela, te alienta. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, te alienta, te da consejos también, te da la fortaleza para seguir adelante, para seguir caminando a veces cuando estamos, ¿no? un poco abatidos, ¿no? Nos ayuda esa palabra. Así que lee la palabra, léela diariamente, todos los días. Y así será la palabra que sale de mi boca.
dice la lectura. Mira lo que dice la lectura. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Dios tiene un propósito para ti, para mí, para todos, para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, personalmente para ti, que estás escuchando ahora, que estás mirando esto en Facebook, especialmente para ti. Esa palabra te ayuda a ver, te ayuda a que tú como persona te puedas ver y que veas que estás siendo llamada. Tú personalmente estás siendo llamado y llamada a algo. La palabra nos revela a nosotros mismos. ¿Entiendes lo que quiero decir? La palabra nos revela a nosotros, me revela a mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Esa palabra nos ayuda. Y nos ayuda también a encontrar cosas buenas y las cosas que tenemos que cambiar también. La palabra a veces no nos gusta leerla porque nos choca. Nos dice algo que no nos gusta porque tenemos que cambiarla. La forma en que somos. Por eso es que a veces no nos gusta leer la palabra. Nos dice quién soy yo realmente como persona. Me hace pensar, me hace crecer, me da mis dones, me da a entender cuáles son mis dones, las riquezas en mi propio ser, cuáles son mis debilidades. Y si vivimos en la verdad, pero no la verdad que me ayude, no la verdad que a mí me guste, no es la verdad esa de que, bueno, esta es la verdad porque me conviene. Esta es mi verdad porque me conviene, me hace ver bien, me siento muy bien. Y es no. Es la verdad de la palabra, la verdad de Cristo Jesús. La verdad que nos habla en nuestro propio corazón. Pero tenemos que vivir esa palabra. Tenemos que vivir la verdad de esa palabra. Y no la verdad de cómo yo me siento. No la verdad de algo que he leído por ahí en un libro, cualquiera, o en un artículo, o en el internet, en Google, lo que sea, en Wikipedia. No, es la verdad que se revela en las Escrituras. La verdad revelada en las Sagradas Escrituras. El Salmo nos da a entender una cosa muy bonita, que es la palabra, como empezamos con el libro del profeta Isaías, ¿no? Es la palabra que cae en la tierra, ¿no? Y que da fruto. Es la semilla que cae en la tierra y da fruto. Vamos a leer un poquito sobre el Salmo, ¿no? Es el Salmo 64 o el Salmo 65, dependiendo Dice la respuesta: Señor, danos siempre de tu agua. Escuchen bien, ¿no? Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Tú preparas la tierra para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrones. Yo estoy que no sé ya ni leer. Reblandeces el suelo con la lluvia y bendices los renuevos. Los retoños, las cosas que crecen nuevas. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto. Imagínate, están verdes los pastos del desierto.
las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaño, los trigales, los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. El que lee la palabra, el que estudia la palabra, está preparando su propia vida, su propia alma, su propio ser para escuchar al Señor, para que todo, como dice Salmo, que todo crezca, que tenga riqueza el alma, que el alma se llene de todo lo bueno, como se llena todas las cosas que dice él, la tierra del trigo, el desierto, crece plantas verdes, ¿no? Y se visten los prados para que se llene tu alma, mi alma, se llene de frutos. De frutos. ¿Qué nos lleva al Evangelio de hoy? No voy a leer el Evangelio porque, el Evangelio, bueno, debería leerlo, no sé. Es que es tan largo. Vamos a leerlo, a ver qué pasa. Vamos a leerlo, a ver qué pasa. El Evangelio, este es el primer Evangelio que nos dice a nosotros que no tenemos que decir nada, porque el mismo Jesús la explica, ¿no? Es Mateo, del capítulo 13, del 1 al 23. Y si hemos estado hablando de la palabra, de semilla que brota y todo, imagínense cuál es la parábola de la que va a hablar Jesús hoy. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Ya me perdí. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, que no tenían raíces suficientes, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a dejarlo ahí. Ese es el Evangelio sigue, pero es la explicación de esta parábola, ¿no? Y la iglesia pues nos da para escoger si queremos hacer la forma larga o la más corta. Lo que va de aquí es una explicación del terreno y todo, y creo que vamos a hablar de eso, que no es necesario leerlo, sino que vamos a hablar de lo que es. Fíjese lo que está hablando las lecturas de hoy. Están hablando de preparar terreno, ¿no? De siembra. Están hablando de la palabra de Dios, que es como agua que retorna, como lluvia que retorna y que da vida y que hace que todo todo crezca bueno y bonito, como dice Isaías, como dice el Salmo. O sea que hay una conexión entre la primera lectura del Salmo y el Evangelio, ¿no? Y cuando leemos este Salmo y vemos, ¿no? Sabemos todos, como dice la misma de eso, ¿no? Que cae en el camino, ¿no? Él va alojando, ¿no? Llevando las semillas, tirándolas ahí a lo loco. Esa es la palabra de Dios, que tira ahí a lo loco, ¿no? El sembrador la tira para el terreno que sea que haya, que no es una forma en que verdaderamente sembraban en aquella época, en el tiempo de Jesús. Era muy importante ponerlas en lugar específico para que tuvieran mayor fruto, ¿no? Pero bueno, esta es la palabra de Dios, que Él la riega para aquel que esté listo, la reciba y dé fruto. Entonces dice que cae en el camino. ¿Y cómo es el camino? ¿Qué tal es el camino mío, el camino tuyo para esa palabra? ¿Cómo es? Es un camino recto, es un camino que está bueno, es un camino donde vienen los pájaros y las demás y se llevan las cosas. ¿Y quiénes son los pájaros en tu vida? ¿No? ¿Quiénes son? Es muy fácil. Nosotros cogemos eso del camino, ¿no? Que los pájaros se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, donde hay muchas piedras, crecen, pero no pueden crecer
raíces y enseguida se secan. Hay otros que caen entre espinos y cuando empiezan los problemas y los tríos, como es superficial, enseguida se sofocan, se dejan llevar por todo eso y entonces está el que cae en tierra buena y da buen fruto. Y aquí el problema no es que, aquí es muy fácil, nosotros nos podemos poner a hablar sobre los demás. ¿Qué terreno cayó? ¿Dónde cayó la palabra de aquel? Mira, aquel que está allí como que no es muy buen terreno porque no está produciendo mucho. Y es muy fácil echarlo, ¿no? Y decirle a los demás, a los otros. Pero esta palabra no se trata de otras personas. Esta palabra se trata sobre mí, es sobre mí. Es sobre mí y cada uno de nosotros. Tenemos cada uno de nosotros que ponernos en la posición de qué clase de terreno soy yo. ¿Cuántas veces he cambiado? ¿No? ¿Qué parte del problema de recibir esa palabra soy yo? La palabra viene, la palabra la escucho, la palabra la leo. ¿Y qué problemas tengo yo? Que no dejo que esa palabra entre en mí, haga cambios en mí. ¿Cuáles son las maneras en que he carecido de compromiso con el Señor y recibir esa fe, que en esa fe recibir la fortaleza, teniendo fe en Él? ¿Cuáles son las formas en que he fallado a la comunidad de la iglesia? ¿En qué tengo yo que cambiar? Tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? En mí, ¿qué clase de terreno soy? Hacernos otra pregunta más. ¿Qué tengo que permitir yo que Dios haga en mi corazón para que yo pueda ser la persona que Él me creó a mí para ser? Para que yo pueda tener un buen terreno y ser la persona que vaya creciendo y dando frutos. ¿Qué es lo que debo hacer para poder producir una cosecha de 30, 60 o el 100%? Tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta es individual para cada uno de nosotros. Y quizás por primera vez en mi vida yo no les puedo decir la respuesta, no les puedo dar la respuesta, pero deberíamos cada uno de nosotros pensar durante el día, quizás durante la semana, ¿no? Reflexionar sobre cuál es la pregunta, la respuesta a esa pregunta en mi vida, ¿no? ¿Cuál es qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Cuál de esas preguntas es la que me cae más a mí? Para ver. Para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que tengo que leer, cuánto más tengo que rezar, cuánto más tengo que darle a mi Dios, cuánto más me tengo que abrir a la verdad de Dios. Así que oremos para que se nos dé la gracia, para que Dios nos dé la gracia a nosotros de juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás, pero a mí mismo, para que cada uno de nosotros encuentre cuál es nuestra parte, qué es lo que tenemos que hacer en esta cosecha de Dios. ¿Qué parte formamos en esta cosecha de Dios? Ese es el pensamiento para el día de hoy, para la semana, para toda la semana. Y les recomiendo, por favor, lean no solo las escrituras del fin de semana, sino las escrituras diarias. Cómprense un misalito que tenga las lecturas. Está el Magnificat en español y en inglés también. Hay muchos misalitos que vienen, que se compran, que tienen todas las lecturas del día, en las que las pueden leer. Y meditar esa palabra. Y yo vendré de vez en cuando y les daré una reflexión
para que ustedes puedan, para ayudarlos quizás a ustedes a entender un poco más la palabra de Dios. Bueno, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los llene de sabiduría, me los llene de fe, para que ustedes puedan cada día más en el Espíritu Santo entender su palabra, recibir su palabra y dejar que esa palabra crezca en ustedes, en sus corazones, en sus almas, para que nos vaya cambiando a todos, que cada uno de nosotros formemos parte en esa vida de Cristo Jesús y dejar que Él a través de su Espíritu nos cambie. Que el Señor los bendiga siempre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.